10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Enrique Arnaldo ya es en la práctica magistrado del Tribunal Constitucional. Todavía tiene que jurar el cargo ante el rey la semana que viene, pero esta tarde ha superado ya los dos trámites que faltaban: la aprobación del Congreso y la de sus pares, los magistrados del Tribunal actuales. En el Congreso la mayoría a favor ha sido enorme, con los votos de PP, que lo propuso, y del PSOE y Unidas Podemos, que se lo tragaron. Según ellos, porque cualquier otra cosa habría desbaratado la renovación de las instituciones que se ha puesto en marcha. Ha habido diputados díscolos en el Grupo Socialista, también en el de Unidas Podemos. Las direcciones de los grupos tienen que decidir ahora si los sancionan o no por romper la disciplina de voto, aunque la votación era individual y secreta. Ahora les contamos. Y en el Tribunal Constitucional ha habido un magistrado que no es que se haya negado solo al nombramiento de Arnaldo, es que ha votado en contra de los 4 nuevos magistrados. Vamos a intentar aclarar esta noche por qué lo ha hecho, qué buscaba votando en contra de todos. Pero el titular de esta noche va mucho más allá de esa letra pequeña de las votaciones, y el titular de esta noche es que el PP ha conseguido ejecutar la operación exactamente como la había planeado. La operación para colocar en el Tribunal Constitucional para 9 años a Enrique Arnaldo, vertiendo de esta manera toneladas de desprestigio sobre un tribunal cuya legitimidad se sustenta precisamente en la confianza de los españoles respecto a quienes tienen que ejercer la última garantía sobre las decisiones de los poderes del Estado. Y eso hoy queda profundamente tocado. Va a decidir sobre la constitucionalidad de nuestras leyes, por ejemplo, un señor que no tuvo escrúpulos en chapotear en las aguas más turbias del conchaveo político. Un señor Arnaldo que además de todo lo que hemos ido conociendo en las últimas semanas, fue quien acompañó a Pablo Casado al despacho del antiguo director del Centro de Estudios Superiores, Cardenal Cisneros. Cuando Casado se cambió de universidad porque en ICADE no terminaba la carrera y fue a la Cardenal Cisneros, quien le acompañó al despacho del director de la Cardenal Cisneros fue Enrique Arnaldo. En esa universidad, en la Cardenal Cisneros, Casado aprobó en 4 meses 12 asignaturas. Y el hecho de que era Arnaldo quien le acompañó al despacho del director nos lo ha confirmado hoy a la cadena SER el propio director, el hombre que era director en aquel momento, el hombre a cuyo despacho entraron juntos en 2005 Pablo Casado y Enrique Arnaldo. Y nunca sabremos hasta qué punto es precisamente para eclipsar todo esto que ha filtrado esta noche. Los socios de gobierno han filtrado un acuerdo importante, muy importante para los trabajadores interinos. Mariana Fernández, el día en 2 minutos. Buenas noches. Importante. Buenas noches para los que lleven al menos 5 años como interinos o estén cerca de cumplirlos. Un acuerdo de los partidos en el gobierno, Esquerra y el PNV, para hacerlos fijos. Van a poder presentarse a un concurso de méritos, sin oposición, para ser funcionarios. Es el cambio que han pactado en la nueva ley de estabilización de la función pública, que todavía se está tramitando. Estamos viendo un verdadero carrusel de revisiones de las previsiones económicas al alza y a la baja, lo cual no es sorprendente, ya que nos movemos en un entorno de incertidumbre. Le resta importancia a la ministra Calviño a la revisión a la baja de las previsiones económicas de España que ha hecho la Comisión. 2 puntos menos de crecimiento de lo que pronostica el Gobierno. Para Cuca Gamarra, del PP. Bruselas ha parado en seco la huida hacia adelante del Gobierno. Las previsiones lo que demuestran es que ni son prudentes ni son responsables. Aunque las críticas más duras de este jueves contra el Gobierno han sido por otros motivos. Los sindicatos rechazan el cambio en el sistema de cálculo de las jubilaciones, que defiende así en Radio Nacional el ministro Escrivá. No está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso. Va a mejorar la situación de personas que sus últimos años no son los mejores, y con el sistema de cómputo actual no precisamente eso les favorece. Y al ministro culpa directamente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de que el ingreso mínimo vital solo esté llegando a 1 de cada 4 solicitantes. Casi 900.000 peticiones han sido rechazadas y 100.000 están por resolverse. 1 millón de familias en total. La telaraña burocrática, los requisitos imposibles de cumplir, junto a la tozudez del ministro Escrivá, ha hecho que en este momento estas personas estén en ese precipicio de la exclusión social. Otras familias, las de las 6.000 personas que murieron en residencias de mayores madrileñas por COVID o síntomas compatibles durante la primera ola, han escuchado hoy esta respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a una pregunta parlamentaria sobre este asunto. Pero las cifras de fallecidos, bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso. Esta respuesta y estos aplausos de la bancada popular. Cientos de familias han presentado querellas por el trato a los mayores que murieron en las residencias. Y en la contra de Hora 25... My cold heart
Saben cómo en España hay grupos de los llamados Provida que se dedican a acosar a las mujeres, a las chicas que van a abortar en las puertas de las clínicas, se ponen allí, las acosan, les dicen te vas a arrepentir toda tu vida, podrás tener otros hijos, pero a este lo has matado, y les dan un café. Y dándoles un café se aseguran de que esa mujer no puede abortar ese día, porque para abortar hay que ir en ayunas. Ese acoso va a empezar a ser delito. Hoy el Congreso ha tumbado las enmiendas a la totalidad que PP y Vox habían presentado a la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para castigar estas prácticas. Y Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Todos los grupos han tumbado estas enmiendas, salvo obviamente quienes los habían presentado, PP y Vox. Los demás grupos las han tumbado diciendo que esto tiene que tipificarse, que no es libertad de expresión, que es acoso. ¿A qué sabrá ese café? ¿De qué calidad será ese café? De fondo, en todo este debate, puede oírse el crujir de ramas que siempre acompaña cualquier debate sobre derechos sociales, y que es un crujir que se resume en la necesidad que históricamente tiene la derecha de que tu vida se atenga específicamente a tu doctrina y a su doctrina, y eso no se para ni siquiera cuando una mujer acude a una clínica a pasar seguramente uno de los días más tristes y traumáticos de su vida, y aunque no lo sea, pero aquí hay creo que un problema de fondo. Hasta que no se entienda que el aborto no es una fiesta de barra libre, hasta que esa gente a lo mejor que se está plantando en una consulta de un médico no tenga una hija debatiendo si tomar ese tipo de decisión o no, habrá gente que seguirá confundiendo la entrada de una clínica con la entrada de una discoteca. Y seguirán confundiendo la vida de la gente con algo que puede ser manipulado con un joystick que se mueve de acuerdo a su moral. Y una moral que, como es propia de ellos, pretenden que sea una moral universal. Contra eso creo que es lo que hay que legislar. Javois, gracias, hasta mañana, un beso. Hasta mañana, Aymar, un beso. ...17 minutos de la noche, 9:07 en Canarias. Vamos a abrir ya la mesa del análisis en hora 25 con Lucía Méndez. Lucía, periodista del Mundo, buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y José Antonio Zarzalejos, analista del Confidencial. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aymar y compañeros. Consumado el escándalo Arnaldo, el ya casi ya magistrado del Tribunal Constitucional, que no tuvo empacho en su día en hablar del PP como un nosotros. El artículo 122 habla de un Consejo del Poder Judicial en que hay una parte que son de los miembros que son elegidos por los jueces, y nosotros hemos seguido defendiendo en el programa una cosa, aunque después se haya hecho una cosa distinta. Este audio que desveló La Sexta dice cosas sobre Enrique Arnaldo, pero es que hay mucho más. Estamos hablando del hombre que, siendo letrado del Congreso, hizo todo tipo de negocios privados cuya legalidad está en duda. Llegó a tener un cliente que le pagaba por informarle de cómo se tramitaban los proyectos de ley en el Congreso del que él era letrado. Y además, y esto se lo venimos contando desde hace semanas, pero es importante para saber quién ha avalado hoy el Congreso y el propio tribunal, es Arnaldo la persona que aparece en el sumario del caso Lezo hablando con Ignacio González, cuando González ya sabía que lo estaban investigando por el caso Ático. Arnaldo aparece hablando con él en el sumario del caso Lezo. Hablan de las maniobras para colocar a un fiscal, a otro, al frente de la Fiscalía General del Estado. Y le dice Ignacio González a Enrique Arnaldo: estarás ahí moviéndote como corresponde. Y responde Enrique Arnaldo: estoy moviéndome para que el nuevo fiscal sea bueno. Arnaldo además estuvo imputado en el caso de corrupción Palma Arena. El juez investigó por qué el bufete de Arnaldo pagó 31.000 euros al expresidente de Baleares, Jaume Matas, después de que el gobierno de Jaume Matas adjudicaría varios encargos a la empresa de Arnaldo, encargos obviamente pagados con dinero público. Aquello se archivó, hubo indicios que no pudieron acreditarse, otros prescribieron. Además, hemos sabido, lo hemos ido contando, Arnaldo participó en una operación inmobiliaria con Jaume Matas en Belice, que era un paraíso fiscal, en 2010. Hizo negocios con el hombre que terminó reconociendo que era testaferro de Eduardo Zaplana, un uruguayo especializado en crear sociedades offshore. Este señor va a jurar la semana que viene ante el rey su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional, y vamos a empezar por lo más reciente de esta misma tarde, que es el visto bueno que han dado los propios magistrados del TC. Este ha sido el último trámite, el visto bueno de los propios magistrados actuales del Tribunal Constitucional al nombramiento de sus nuevos compañeros, incluido ahí Enrique Arnaldo. Todos los magistrados han votado a favor, salvo uno de los actuales magistrados del TC, que a esta hora
seguimos sin tener claro quién es y por qué ha tumbado o ha intentado tumbar, ha votado en contra del nombramiento de sus nuevos 4 compañeros. Miguel Ángel Campos. Era el último escollo y lo ha superado, un voto en contra a las 4 candidaturas y 9 a favor del Pleno del Constitucional, que ha adoptado esta decisión en votación secreta. Había división y malestar entre un buen número de magistrados por la designación de Arnaldo, pero al final ha imperado el sentido de la responsabilidad. Cuentan fuentes del Tribunal al SER, entienden que no podían oponerse a la soberanía popular que, representada por el Parlamento, ha aprobado hoy también mayoritariamente los nombramientos. Los magistrados se han limitado a verificar que los candidatos cumplían los requisitos formales para formar parte del Constitucional. Salvado este último trámite, Arnaldo y el resto de candidatos jurarán el cargo ante el Rey el próximo jueves a las 10:30 de la mañana y a las 12 tomarán posesión. Para ello ha sido necesario que el Congreso avalara el nombramiento entre los demás de Arnaldo, y eso se ha aprobado esta tarde con los votos de PP, que propuso Arnaldo, por lo tanto iban a votar a favor sí o sí, pero también de PSOE y Unidas Podemos. Han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel. Esto de gritar sí se puede después de la votación ha sido una mofa de los diputados de Vox a los de PSOE y Unidas Podemos por el papelón que han tenido hoy votando a favor de Arnaldo con todo lo que se sabía sobre él. Aunque algún díscolo ha habido, tanto en el Grupo Socialista como en el de Podemos. El candidato propuesto por el PP ha conseguido 11 votos menos de los previstos. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. De los 11 diputados que han roto la disciplina de voto de sus partidos, sabemos algunos nombres ya. Odón Elorza, el socialista Elorza, porque lo ha hecho queriendo que se supiera, lo ha dicho públicamente, lo ha contado aquí en la cadena SER. Pero también hay algunos, como José Luis Ábalos, que jura y perjura que esto no es un pulso al gobierno, que dice que se ha equivocado. Sí, tanto el exministro como el propio grupo parlamentario confirman que ha sido solo eso, una equivocación. Evitan así cualquier tipo de suspicacias, pero lo que, como decías, lo que sí que está confirmado es el voto de don Elorza. Se veía venir durante la semana tras sus críticas al nombramiento y hoy reconocía aquí en la SER haberse saltado la disciplina de voto. Que era un acuerdo, digamos, necesario para desbloquear algo que el PP ha mantenido bloqueado durante 3 años y que, sin embargo, no deja de ser una concesión o un trágala, en fin, importante, ¿no? Pero yo he sabido desligar lo que es mi función como portavoz, en este caso constitucional, dentro del partido, y luego lo que es mi decisión personal a la hora de votar. Más allá del caso de Ábalos y del de Elorza, y los socialistas Aymar insistían en la responsabilidad del partido con el pacto. A estos 2 casos, por cierto, hay que sumar un tercer error al menos, el de otro diputado socialista que ha mezclado los nombres y que ha acabado haciendo nulo su voto. Es llamativo lo de los errores en este voto, porque en teoría aquí había que escribir los nombres de los 4 magistrados. Llamativo lo de equivocarse, no poniendo un nombre. ¿Y en Podemos, Carrera? Bueno, en Podemos hay al menos un voto díscolo. Las miradas apuntan a una de esas 2 diputadas que ayer se mostraron tan críticas, Gloria Lizo y Mary Pita. Oficialmente el grupo sigue sin confirmar que sea uno de los suyos, insisten en que el voto es secreto, pero hay fuentes de la dirección que lo dan por hecho. Partíamos con 33 de 35, eso dicen en referencia a la ausencia de Alberto Rodríguez y a la diputada rebelde, sugiriendo además que puede haber algún otro de los suyos. Hoy la verdad, Aymar, es que las caras en Podemos lo decían todos, se reconoce el sapo, pero también existe el convencimiento de que era necesario tanto entrar en la mayoría tanto en la mayoría de diputados como en la cúpula, donde creen que era la forma de renovar este órgano, mirando por cierto ya al Poder Judicial. Ahora menos que nunca retiraremos la candidatura de Prada, eso reconoce un destacado dirigente. Entre los diputados rasos sí que había cierta incomodidad, sobre todo por la posible opinión de la militancia. Hay quien confiesa que hoy ha sido un día muy duro y quizás el mejor resumen lo hacía en privado otro diputado. El PP sale encantado, el PSOE está acostumbrado, pero nosotros tenemos que comunicarlo mejor. ¿Y va a haber sanciones contra esos diputados díscolos que se han saltado la disciplina de voto? Bueno, eso es ahora la otra duda, porque en el PSOE sí valoran imponer una sanción a don Elorza, aunque aún no está decidido. La multa en estos casos es más de 600 euros. En Ferraz son partidarios de esa sanción porque hay que actuar con responsabilidad, dicen. En Podemos, sin embargo, no hay sanciones previstas, no hay reglamento para estos casos, pero es que además, como no se reconoce oficialmente que haya habido díscolos, aunque las ha habido, se da por hecho que no habrá ningún tipo de multa. Carrera, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Os pido, José Antonio,
Bueno, Jesús, Lucía, un primer análisis, porque a partir de las 11 vamos a tener todo el tiempo del mundo para desgranar las consecuencias que tiene esta maniobra Arnaldo y sus derivadas. Lo he dicho, primer análisis, Lucía Méndez. Pues bueno, Aimar, no creo que se haya hecho nada por parte del PSOE y del Partido Popular que no hubieran hecho durante los últimos 40 años. Quiero decir que el señor Arnaldo puede haber hecho todo lo que decís, pero realmente no es una noticia que el señor Arnaldo estaba haciendo caja con sus asesorías. Hombre, en fin, modestamente, esto era muy conocido y no es el único. No es el único, ni del cuerpo de letrados, ni de otros cuerpos de la administración, altos cuerpos de la administración, que hacen caja en sus despachos sin asesorías. O sea, que me refiero que no presentemos al señor Arnaldo como si fuera una excepción, ¿vale? Porque no lo es. Razón por la cual el Congreso lo ha elegido. Y los del Tribunal Constitucional también, ¿no? Al margen de eso. Yo lo que me pregunto de verdad es qué pensará un ciudadano corriente, que no sea periodista, ni analista, ni nada, cuando escucha a un diputado decir que va a votar con la pinza en la nariz. Oiga, perdóneme usted, pero si usted tiene que votar con una pinza en la nariz, lo normal es que no vote, ¿no? O que vote en contra. ¿Esto qué es? Es decir, va a votar porque no le gusta cómo huele, porque es una cosa, en fin, que le parece repugnante. O sea, me refiero que qué tipo de... Es decir, que los ciudadanos, ¿cómo pueden entender que un diputado diga eso? Se vota o no se vota, pero usted no puede votar con una pinza en la nariz. Y no puede decirlo públicamente, porque lo que está expresando es una cierta hipocresía, ¿no? Venga, un primer análisis, Zarzalejos. Bueno, por ser muy rápido, creo que es en un proceso acumulativo de graves errores de concepción institucional. Este ha sido el más duro que ha recibido el Tribunal Constitucional y queda muy tocado en su credibilidad, no digo en su legitimidad, pero sí en su credibilidad, y hay que augurar que habrá muchos problemas cuando intervengan determinados magistrados, y entre ellos Arnaldo, en temas que sean sensibles. Y en segundo lugar, creo que el Congreso de los Diputados no ha sido precisamente responsable, sino ha dado una prueba de irresponsabilidad deontológica en un tema de la máxima sensibilidad democrática, porque se trata de elegir a 4 magistrados que tienen la función de interpretar nada menos que la Constitución en la aplicación de las leyes, en el conflicto de atribuciones, en los recursos de amparo y en las cuestiones prejudiciales que le elevan la jurisdicción ordinaria. Me parece, por lo tanto, que el conjunto es un escenario de graves errores, de graves carencias deontológicas, éticas y sobre todo me parece una banalización de la responsabilidad de unos y de otros. ¿Y tu primer análisis, Maraña? Bueno, yo creo que es un disparo al crédito, al prestigio del Tribunal Constitucional y en general al propio sistema constitucional, ¿no? Nada menos que al Tribunal de Garantías. Decía Lucía, no es el único. Bueno, pero estamos hablando de quién va al Tribunal Constitucional. Si fuera así, si no es el único, peor todavía. Es decir, el problema no es solo que pueda haber juristas que hayan tenido un perfil biográfico como el que tiene Arnaldo. El problema es que se le propone para estar en el Tribunal Constitucional y se llega a un acuerdo por el que se le permite estar y acceder con todo lo que ya conocemos, que a mi juicio lo importante no es la cuestión ideológica, sino todo lo que habéis resumido, que pues que establecen una serie de complicidades, de negocios de todo tipo, que ponen en seria duda su imparcialidad. Creo que es un perfil que no merecía estar en el Constitucional y que algún día alguien tendrá que explicar por qué razones el PP ha insistido y Pablo Casado ha insistido en mantener esa propuesta. Es decir, el foco no puede estar exclusivamente en quienes han aceptado y están sufriendo el desgaste por apoyarlo, como ha ocurrido hoy. Sería un ejercicio de higiene democrática que los díscolos, los llamados díscolos de hoy,
hubieran sido muchos más y sobre todo que hubieran aparecido incluso en el grupo de quien lo proponía. A partir de las 11 vamos a tener mucho más tiempo para analizar este asunto que es mollar en la actualidad de hoy, pero tengo ya escuchando a Javier Ruiz. Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Con los detalles que seguimos conociendo de la otra noticia de esta noche, que es el acuerdo político entre los partidos del gobierno y algunos de sus socios para que los interinos que lleven más de 5 años en la misma plaza sean fijos sin tener que opositar. Sí, es un texto que de momento es efectivamente acuerdo político, pero que tiene articulado y redacción ya. Y la redacción se traduce exactamente en eso, en que los empleados públicos que están como interinos, pero llevan desde el 1 de enero de 2016 en su plaza de manera ininterrumpida, es decir, 5 años sin haber tenido una baja, sin haber tenido, no una baja personal, sino una baja en esa plaza en concreto, esas personas van a pasar a ser consideradas funcionarios de todo derecho. El texto exige 3 requisitos. Primero, que el procedimiento se haga de manera excepcional. Segundo, que se haga una sola vez, es decir, prohíbe regularizar a futuros interinos el día de mañana. Y tercero, que se haga con una norma de rango legal, es decir, que tanto el Gobierno central para quien es personal de la Administración Central, como las autonomías para personal autonómico, como los ayuntamientos a nivel local, todos ellos van a tener que desarrollar esas normas. Y a partir de ahí, insisto, con una permanencia en la plaza de 5 años, se convierten directamente en funcionarios, sin pasar por una oposición. De momento, como decimos, Ruiz, es un acuerdo político, un acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con Esquerra y el PNV, pero con los votos de estos partidos, ya solo con los votos de estos partidos, dan los números para que esto se tramite y se convierta en ley. Sí, porque si hacemos una suma rápida, 120 del PSOE, 34 de Podemos, 13 de Esquerra y 6 de PNV, ahora mismo, con la composición actual a día de hoy, te dan 133 escaños. Eso lo acabas de calcular ahora de cabeza, ¿eh? Y con la chuleta que tengo aquí al lado, pero esto no se lo cuentes a nadie. Vale. 173 escaños no son los 176 de la mayoría absoluta, pero es absolutamente, en fin, inconcebible que haya votos contrarios todos al otro lado para parar esto. Entre otras cosas porque esta es una reclamación que los interinos llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo y ha habido mucha batalla, pero es que a esta hora los sindicatos de función pública, Aimar, están callados como tumbas, porque hemos preguntado, oye, hay funcionarios que dicen esto es un agravio, yo pasé una oposición y aquí van a llegar señores que no han opositado nunca. Bueno, pues los funcionarios, los sindicatos de función pública de momento no han dicho ni mu, que quieren estudiarlo, que de momento nada que decir y de momento nada dicho. Así que, insisto, me da que la oposición a todo esto va a ser más bien escasa. Esto parece que sale adelante sí o sí o sí. Javier, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Y otra noticia también de esta noche y sobre otro cambio legal que preparan los socios de gobierno y los socios del gobierno, que es la reforma de la ley Mordaza. Esta noche, algunos de los principales sindicatos y sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han convocado una manifestación para final de mes contra la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza. Con la reforma que han pactado los socios de gobierno ya no se va a castigar, por ejemplo, grabar las intervenciones policiales y la palabra de los policías ya no tendrá la presunción de veracidad absoluta que tenía hasta ahora. Y están policías y guardias civiles que trinan, van a salir a la calle. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. La movilización es conjunta de sindicatos de la Policía y también de la Guardia Civil. Se va a celebrar la última semana de noviembre, aunque todavía no hay una fecha concreta. Se movilizan con el argumento de que se destruye el principio de autoridad que sustenta la paz social, creando indefensión, dicen, entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que más les preocupa de todos los puntos que se retiran es que se retire la prohibición de grabar imágenes de policía y guardias civiles en su lugar de trabajo. Juan Fernández es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Entendemos que queda desprotegido a los policías y a los guardias civiles en las funciones que realizan para proteger y defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Otro punto importante para ellos es retirar el material de trabajo de los antidisturbios sin prever su reemplazo por otro menos lesivo. Policía y Guardia Civil se quejan también de que se retire la prohibición de celebrar manifestaciones espontáneas porque dicen que esto pone en riesgo la seguridad de los agentes. ¿Entendéis el cabreo de la Policía y la Guardia Civil, Jesús?
Claro, yo creo que se puede entender, como siempre, el cabreo de quien cumple de manera intachable sus funciones, ¿no? Pero me parece que tiene que haber una didáctica, ¿no? De manera que desde las fuerzas de seguridad se asuma también lo que significa tener la exclusiva del ejercicio de la violencia legal, ¿no? Y en ese sentido, pues en democracia pues tienen que asumir que tiene que haber unos filtros, unos controles y unos límites muy reglados, muy establecidos, para que eso no suponga la pérdida de derechos fundamentales o la pérdida de libertades fundamentales. Y aquí es donde es uno de esos espacios donde entran en conflicto. Y había una norma, la llamada Ley Mordaza, que evidentemente desde el momento en que prohibía, por ejemplo, tomar imágenes a los medios, a los periodistas o cualquier ciudadano de una manifestación pública y de cómo actuaban las fuerzas de seguridad, pues se está limitando ese derecho. Bueno, hay que hacer compatibles lo que es la obligación del papel de las fuerzas de seguridad en democracia y lo que son los derechos fundamentales. Y yo comprendo que puede haber, obviamente, y habrá probablemente la mayoría, ¿no?, de agentes de la seguridad que consideren que se les está poniendo, digamos, en sospecha, en duda o vigilando, ¿no? Pero es que es así, es que debe ser así a mi juicio, ¿no? Es mucho más importante que se respeten esos límites que la posibilidad de que la represión exceda lo que son los límites democráticos. Zardalejos. Pues creo que en algunas cosas pueden tener razón y en otras son prevalentes algunos derechos. Creo que, por ejemplo, tienen razón en un aspecto que es bastante importante, y es la prevalencia del atestado policial, porque el funcionario público está investido de una determinada condición que es muy exigente para él y que le obliga a decir la verdad, pero también es una garantía. Después eso al final siempre termina en manos de los jueces o cabe recurso contra las sanciones que se interpongan. Pero ahí me parece que desposeer de esa prevalencia de la palabra, del atestado policial, es una novedad probablemente poco acertada porque hay otros controles posteriores. Distinto es la captación de imágenes. La captación de imágenes en una sociedad en la que el principio de transparencia es absolutamente fundamental, y esto además que está ligado a una forma de libertad de expresión, porque la expresión no solamente son las palabras, también son las imágenes, resulta difícil entender que no se puedan tomar imágenes. Y ahí probablemente yo creo que desde mi punto de vista no tienen tanta razón. Y en lo que sí creo que tienen absolutamente razón es que se les prive de alguna, digamos, de algún recurso de ofensivo o defensivo, pero no se diga cuál es la alternativa. Es decir, bueno, pues pelotas de goma no, pero esto otro sí. Es decir, eso no está suficientemente aquilatado como para que ellos tengan una cierta tranquilidad. Por tanto, hay aspectos que son positivos y otros que hay que repensar claramente, como el de la prevalencia de la palabra en atestado de un funcionario público. Lucía, ¿cómo lo ves? Pues la derogación de la ley, de la llamada Ley Mordaza, es un compromiso del gobierno, de los partidos que forman gobierno y del PNV y de los socios del gobierno. Por tanto, nadie puede extrañarse de que la Ley Mordaza vaya a ser derogada en esos artículos o vaya a ser cambiada por otros. Y yo creo que efectivamente hay un punto un punto de oposición política por parte de los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil a esa reforma, ¿no? Es verdad que es llamativo que sean todos los sindicatos los que están en contra, porque no todos los sindicatos, digamos, de la policía son iguales, ¿no? Hay, como todos sabemos, hay algunos
un poco más cercanos al gobierno y otros un poco más lejanos al gobierno. Particularmente ahora mismo está muy movilizado el que se llama Jusapol, ¿no? Es decir, sobre todo contra el gobierno. Es un digamos, un elemento de confrontación claro, ¿no?, contra el gobierno, y se ha visto en estos 3 años que llevan gobernando el PSOE y Unidas Podemos. Yo creo que la ley Mordaza no era imprescindible ni era necesaria en ese momento. Me parece que exceptuando el tema de Cataluña, que es otro tema, que por cierto está muy tranquilo todo, ¿no? ¿Os acordáis que incendiaron las calles y ahora ya no ha pasado nada? España es un país muy tranquilo y con muy pocos incidentes, con muy poca delincuencia y con muy poca violencia. Y yo creo que esa ley iba encaminada. Parecía que era de un país distinto, en mi opinión, ¿no? Parecía que era de un país con mucha más virulencia y con muchos más problemas de orden público de los que realmente hay aquí, ¿no? Y va en ese sentido. Claro, yo entiendo que para los sindicatos policiales que defienden, digamos, el trabajo de los policías en la calle, pues entiendo que si el trabajo de los policías en la calle se dificulta, o si la autoridad de los policías se pone en cuestión, o si se le quita al policía la autoridad que le ha dado la ley Mordaza, entiendo que protesten. Es decir, es que objetivamente se le quita un poder, digamos, que se le dio por parte de la otra ley, ¿no? Con lo cual entiendo que protesten. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo son esas protestas, veremos a ver hasta dónde llegan. Bueno, en principio, en fin, yo creo que el Parlamento tiene derecho a legislar y que los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil, bueno, pues pueden protestar, pero no son quienes para exigir que no se cambie una ley, quiero decir. Sobre el asunto de la prevalencia del testimonio de un policía en un caso, normalmente en un caso de un acto presuntamente violento, etcétera, es curioso lo que se ha comprobado. Yo creo que a raíz, sobre todo, del caso de Alberto Rodríguez, ¿no?, de la famosa patada y de la retirada del acta parlamentaria al diputado Alberto Rodríguez. Porque es evidente que se le da un plus de credibilidad al testimonio de un policía cuando la jurisprudencia del propio Supremo dice exactamente lo contrario. Es decir, sí, bueno, al menos pues, quiero decir que a lo mejor yo estoy equivocado, pero en numerosas sentencias precisamente el Supremo ha apuntado que no se debe sobreestimar el testimonio de un agente. Sobreestimar, ¿no? Claro, ¿no? Cuando éste es afectado directo de los hechos. Y hemos conocido un caso, que no es el único, porque a lo que iba es que, a pesar de esa teoría jurisprudencial, lo que dicen los juristas, los abogados, los que intervienen en los pleitos, es que habitualmente sí se sobreestima ese testimonio, sí se le da. Bueno, pero es que eso tiene una lógica, especial. Jesús. Pero, son agentes del orden público. A mí me parece lógico eso. Pero Lucía, a mí me parece escandaloso eso. No, el problema es lo de sobreestimar. Sobreestimar es una cosa. Sobreestimar es una cosa y darle una prevalencia como funcionarios públicos que están investidos de esa condición de funcionario público, que por una parte es una exigencia, pero por otra parte también tiene algunas facultades, es una cosa. Sobreestimar esa condición, efectivamente, puede ser un exceso, pero en principio hay una prevalencia, y no solamente en los funcionarios policiales, en todo orden funcionarial, la investidura como funcionario público, sometido a un determinado estatuto de derechos y de obligaciones, tiene un plus respecto de su función, en el ejercicio de su función. Ahora, otra cosa es la sobreestimación, y tú te estás refiriendo a la sobreestimación. La sobreestimación, sí, efectivamente, eso es un exceso, pero la prevalencia, esa es constante en la jurisprudencia, no solamente de la sala primera, sino de la sala tercera, que es de lo contencioso administrativo, contra la que se recurren las sanciones que no son de carácter penal, sino que son por derecho administrativo. Por lo tanto, quiero decirte que una cosa es la sobreestimación, y ahí tendrías tu razón, efectivamente, cuando se sobreestima hay un exceso, y otra cosa es la prevalencia de
la palabra, el atestado, el testimonio de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus funciones, no en otros. No en otros. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir la sobreestimación de la prevalencia. Bueno, eso es lo que intentaba, ¿no? Es decir, y me parece que en ese sentido la reforma o la variación que se pretende hacer o apuntalar en esa reforma de la llamada Ley Mordaza, me parece que es conveniente e importante, porque nos evitaríamos casos que, a mi juicio, desprestigian precisamente esa labor que las fuerzas de seguridad tienen, esa responsabilidad en democracia, que es ese ejercicio de la violencia conveniente, proporcional, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que estamos viviendo casos, y lo digo porque a raíz de ese caso que he citado, se han producido esa serie de informaciones que apuntan que, a pesar de esa teoría jurisprudencial, habitualmente no se cumple. Y yo es que he escuchado en medios de comunicación permanentemente la comparación, en ese caso que he citado, en el de Alberto Rodríguez, decir, bueno, pero ¿por qué se desecha el testimonio de un policía cuando en un caso de violencia de género se acepta el testimonio de la víctima? Claro, me parece que es distorsionar la realidad de una manera muy preocupante, porque, entre otras cosas, en el caso que he apuntado, es que había más de 100 personas como testigos, es decir, no vale exclusivamente el testimonio de la supuesta víctima, sino que tiene que haber más pruebas que aporten credibilidad a esa prevalencia, por decirlo así, de la autoridad. Hombre, pero ha sido una sentencia de una sala de lo penal, o sea, de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que, en fin, habrá tenido en cuenta una serie de circunstancias que van más allá que la sola palabra o el solo testimonio de la víctima por simplemente el hecho de que sea un policía. A mí la sentencia me parece que recoge muchos más indicios. Otra cosa es que te pueda parecer que la sanción es excesiva o no es excesiva, o criticar la sentencia porque tiene una técnica deficiente, pero a mí me parece que, en fin, varios magistrados han estado encima de este asunto y sabían perfectamente que privar, inhabilitar a un diputado en Cortes, en fin, era un asunto muy serio. Por lo tanto, me parece que la sentencia, además, tiene bastante solvencia. Bueno, hasta el punto de que la inhabilitación no la ha ordenado directamente el tribunal. Bueno, lo que pasa es que no la ha ordenado el tribunal, pero está claramente deducida, porque si es una habilitación... En ningún momento el juez Marchena trasladó a la presidenta del Congreso que tuviera que inhabilitarlo. No, le dijo que cuando empezaba la inhabilitación. Claro, el problema es que simplemente como hubo una inhabilitación, la inhabilitación se va al código... a la Junta Electoral. No, pero la inhabilitación está descrita como una pena que puede ser principal o que puede ser accesoria, pero se sabe cuándo es, en este caso, de sufragio pasivo. Es inelegible. Venga, señores, vamos a avanzar. Seguimos, hora 25. Ser Más Madrid 104.3. En Eritae somos expertos en herencias. He visto familias acabar fatal por culpa de una herencia. A nosotros con Eritae nos fue muy bien, fueron claros desde el primer momento y nos pusieron de acuerdo. Menuda tranquilidad. En Eritae hacemos fáciles los momentos difíciles. Pide tu cita en eritae.es. Eritae con H. En Instituto Médico Dermatológico lo sabemos todo sobre salud capilar. 20 años de experiencia en solucionar problemas capilares. Diagnóstico y primera consulta gratuita. IMD, tu salud capilar en manos de profesionales. Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Alejandro Dumas escribió El Conde de Montecristo en 1844 y la novela fue publicada en una serie de 18 entregas como folletín durante los 2 años siguientes. Es divertidísima, tiene aventuras, drama, amor, comedia y contiene además una profunda reflexión filosófica. Yo les recomiendo a todos que la lean por lo menos una vez en la vida.
Fernando, lívido y furioso, retrocedió como un caminante al ver una serpiente, cayendo anonadado sobre una silla mientras que Edmundo y Mercedes se abrazaban. El ardiente sol de Marsella, penetrando a través de la puerta, los inundaba de sus dorados reflejos. Nada veían en torno suyo. Una inmensa felicidad los separaba del mundo y solamente pronunciaban palabras entrecortadas que revelaban la alegría de su corazón. Los domingos a las 5 de la mañana, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. La fuerza de la SER, la fuerza de la voz. La fuerza de la SER, la fuerza de la voz. Ahí está la Barcelona. Y Carlos Francino, y está Mara Torres, y Roberto Sánchez. La cadena SER, la fuerza de la voz. Cadena SER, la fuerza de la voz. Bueno, tal vez no es el mejor ejemplo de fuerza de la voz. La fuerza de la SER. Quita esto, quita esto. Hora 25. Aimar Bretos. Venimos de hablar de la manifestación que han anunciado los policías y guardias civiles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la Ley de Mordaza. Vamos a hablar de otra protesta, que es la recién anunciada por los camioneros. Tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos y sobre todo, pues en fin, ¿no?, transmitir la solidaridad y el compromiso de este ministerio. Es la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, intentando ganar tiempo para desactivar esa huelga o paro convocado en la víspera de Navidad, porque ha surgido en las últimas horas una gran controversia sobre si lo que han anunciado los camioneros es una huelga o un cierre patronal, porque hay grandes empresas con muchos camiones que están entre los convocantes de la huelga, pero en España también hay más de 60.000 camioneros con su propio camión, ellos solos, y que también están en buena parte representados en esas asociaciones, organizaciones del sector que se han sumado a este intento por parar la distribución en España unos días antes de Navidad, exigiendo que el gobierno se abra a sus reivindicaciones, que son básicamente el gasoil, los impuestos por las autovías, las áreas de descanso seguras. ¿Cómo está compuesto el sector del camión por dentro? ¿Cuántos son camioneros con su propio camión? ¿Cuántos son grandes empresas? Eladio Meizoso. Según los datos publicados por el Ministerio de Transporte, hay 107.000 empresas de transporte de mercancías por cuenta ajena. Son dueñas de 382.000 vehículos de todos los tamaños, en su mayoría camiones, y como se ve es un sector muy atomizado en el que más de la mitad de esas empresas, 64.000, tienen un solo camión. Es decir, sus titulares en realidad son trabajadores autónomos. Solo 14.000 empresas tienen más de 5 camiones y no llegan a 800 las que superan los 40. Según la EPA, el transporte de mercancías por carretera da empleo a unas 350.000 personas, apenas 3 por empresa. Solo Grecia y Chipre tienen una ratio menor en la Unión Europea, según datos de Eurostat. Y fuera de España, el pulso que le está echando el líder bielorruso Lukashenko a la Unión Europea ha pasado esta tarde a un nuevo nivel de fuerza. Es un escenario aún más delicado porque en su última amenaza a Europa, Lukashenko introduce el factor energético, que es clave a las puertas del invierno, cuando ya empieza a nevar en algunos sitios del continente. Bueno, amenaza a Lukashenko con cortar el gas que entra a la Unión desde Rusia a través de Bielorrusia. Amenaza a Lukashenko con cortar el gas si la Unión le impone a él más sanciones por la crisis fronteriza que inició con Polonia. Estamos calentando Europa y todavía nos amenazan con cerrar la frontera. Y si nosotros le cortamos el gas natural que reciben y si cerramos el tránsito de gas a través de Bielorrusia, no pasará por Ucrania. La frontera rusa lo cerró allí. Así que no hay carreteras a través de los estados bálticos. Polonia y Alemania, primeros afectados. ¿Qué harán entonces? Desde el lunes, miles de migrantes están llegando a la frontera de Bielorrusia con Polonia. Van ya más de 30.000 intentos de cruzar la valla. Y decía que están llegando porque lo hacen en cierta manera dirigidos por las propias autoridades bielorrusas, o eso es al menos lo que denuncian Polonia y la Unión Europea, que Lukashenko está dirigiendo el tráfico ilegal de personas
como represalia por las sanciones que le ha impuesto Europa por su autoritarismo. Vamos a intentar explicar cómo hace Bielorrusia para facilitar, si no organizar, vuelos directos en los que traen a estas personas, a estos migrantes desde sus países de origen, Siria, Afganistán, Irak, directos a la frontera de la Unión. Los lanzan a la frontera de la Unión. Victoria García. Por grupos de WhatsApp, por redes sociales o el boca a boca. El caso es que desde antes del verano, cuando las desavenencias entre Minsk y Bruselas se plasmaron en sanciones, empezaron a circular rumores de que Bielorrusia estaba dando visados prácticamente a cualquiera que lo solicitara. En la ciudad de Irbil, capital del Kurdistán iraquí, había una agencia de viajes especializada en trayectos a Bielorrusia. Allí, un individuo, previa compra del billete, te daba un visado por 9 días y te sellaba el pasaporte. Lo mismo ocurría en ciudades sirias. Bielorrusia era ahora la puerta de acceso a Europa por 2 vías, Lituania y Polonia. Había trozos de frontera que no estaban ni demarcados, no había vallas ni alambradas, era fácil cruzar. Hasta agosto habían entrado 4.000 migrantes en Lituania por esos medios. Advertidos del problema, la Unión Europea dio un toque a Irak que canceló los vuelos directos que realizaba Minsk. Le tomaron el relevo Estambul, Dubái o Damasco. Las compañías que vuelan son la de Belavia, la compañía aérea oficial de Bielorrusia, Turkish Airlines o Syrian Air. Una vez en Minsk había que contratar un contrabandista para que les llevara las 5 horas que les separaban de la frontera previo pago de $3.000. Lo sabía que sabían del lugar exacto por donde cruzar hacia Lituania. Nos llevó caminando por los bosques. Cuando llegamos a la frontera conseguimos pasar, pero en el otro lado nos estaba esperando la policía lituana. El régimen de Lukashenko ha estudiado bien cómo no pillarse legalmente los dedos. Ellos ofrecen visados. Una vez en el país, los migrantes se mueven libremente y solo en algunos casos donde hay grupos perdidos en los bosques, los soldados bielorrusos amablemente les indican el camino de la frontera con Polonia. De nosotros abusan todos. Ahora lo hacen los bielorrusos, pero antes lo hicieron los americanos, los rusos. Los sirios somos un pueblo pisoteado, abusan de nuestras necesidades. También hay migrantes de Eritrea, Sudán y República Centroafricana. Marc Marginedas, enviado especial del periódico a la frontera polaco-rusa. Marc, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tú acabas de volver desde ese punto, estás ya en Moscú. ¿Qué te has encontrado allí en la frontera? Bueno, pues me he encontrado mucha gente desesperada, gente que probablemente se arrepiente de haber comprado esos paquetes de viajes por $3.000 en su lugar de origen, gente que además que me han dicho que han pasado 10 días enteros, 10 días en un caso, otro digo es pasar 12 días pagando por los bosques, siendo convirtiéndose en una especie de pelota de ping pong entre las fuerzas polacas y las fuerzas bielorrusas. Lo que sí que me dice está claro que el trato, el comportamiento es siempre mucho peor de los bielorrusos. Ellos, me han hablado, por ejemplo, de que cuando volvían les golpeaban, les rompían los teléfonos móviles, incluso les llegaron a desvalijar todo lo que tenían, ¿no? Para que no volvieran, para que se quedaran intentando entrar a Polonia fuera como fuera. Exactamente. Entonces es una situación bastante... Y bueno, lo más triste de todo es que quizás la inmensa mayoría de ellos habrá pagado esta cantidad en vano, porque las posibilidades de que se sea reconocido el estatuto de refugiado político son muy reducidas. Será quizás en algunos casos a los migrantes de Siria, pero desde luego no a los migrantes de Irak, que se considera un país en paz y no está sufriendo una guerra. Ellos se sienten dirigidos, por lo tanto, contra la frontera por los bielorrusos. Se sienten empujados, se sienten que es un viaje de ida pero no de vuelta. Desde luego, a mí no me han... O sea, se habla, se circula por las redes sociales de traslados en camiones por parte de las fuerzas de seguridad. Se habla de que se habla de que incluso los guardafronteras bielorrusos con sus tenazas rompen las alambradas. De hecho, hay fotografías de esto, pero sobre todo ellos lo que hablan es de convertidos en una especie de pelota de ping pong, y hablan de muertos. O sea, me ha hablado un testigo, me asegura haber visto 3 personas muertas de frío, de inanición. Me han dicho incluso que llegó un momento en que se quedaron sin comida y sin agua y tuvieron que beber el agua de la lluvia y comer la hierba de la tierra. Marc, te saluda Jesús Maraña. Hola, Marc.
Da la impresión de que este suceso constante nos recuerda o nos retrotrae también a lo que vivimos en su día en la frontera entre Turquía y Grecia, o incluso más recientemente entre Marruecos y España, ¿no? Cómo cada vez más Europa se enfrenta a esa especie de chantaje en la que se utiliza a las personas como si fueran armas para presionar a la UE, ¿no? En ese sentido, yo no sé si tú percibes si hay conciencia o no suficiente de la necesidad que tiene la UE de establecer una política clara y rotunda que vaya más allá de las sanciones a los regímenes que utilizan estos instrumentos de chantaje, ¿no? Yo la verdad es que no soy un corresponsal en Bruselas, y yo lo que sí que me parece es que, bueno, que es un tema, primero, está claro que es un chantaje que está ejerciendo el régimen de Lukashenko, que no tiene nada que perder. Es un régimen que no es reconocido como legítimo por parte de la Unión Europea, y y además supone, digamos, respecto a las crisis con Marruecos o con Turquía, supone un paso más allá, porque mientras que Turquía y Marruecos se limitaron a abrir la frontera, iba a abrir el grifo, en este caso se trata de una operación con una logística muy complicada, de traer literalmente a migrantes que jamás habían pisado su tierra en Bielorrusia, pues a pisar, ¿no? O sea, pues llevarlos hasta allá, ¿no? Pero por otra parte, evidentemente, la Unión Europea tiene que resolver este tema de una forma humana, o sea, es decir, aquí el drama humanitario que hemos vivido, que estamos viendo, pues es verdaderamente, es tremendo, ¿no? Y además, bueno, nosotros los periodistas que hemos estado trabajando ahí nos hemos encontrado con muchos problemas por parte de las autoridades polacas para poder acercarnos a la zona donde se están produciendo los incidentes, ¿no? Habían decretado un estado de emergencia en 3 kilómetros cerca de la valla, y literalmente, pues eso, por las fronteras, la policía te expulsaba, ¿no? Yo creo que... Porque es mejor que no haya cámaras, claro. Sí, está claro que Polonia lo que quiere es evitar periodistas que destaquen el drama humano y generar empatía en estos colectivos. Porque, en cualquier caso, de todas maneras, sí, yo creo que la Unión Europea debe calibrar, por un lado, la firmeza absoluta que tiene que tener contra Lukashenko, o sea, quienes han generado esta crisis humanitaria es Lukashenko, es un paso además más allá de lo que llegó a ser en su día Turquía o Marruecos, porque se trata de trasladar a miles de migrantes desde sus zonas, países de origen, a Bielorrusia. No se trata de permitir el paso, pero a la vez tiene que darlo de una forma humana y en el cual esta gente pues pueda tener una oportunidad, ¿no? Marc, ¿cuánta gente puede haber ahora allí en la frontera agolpada y esperando exactamente aquí? Porque parece que Polonia no les va a facilitar el paso. Es muy difícil saberlo. O sea, se sabe que han llegado hasta Alemania 6.000 personas, pero es que una vez que pasas es muy difícil ya seguirles el rastro a la gente que ha conseguido pasar, ¿no? Yeah. Y además lo más triste de todo es la gente que ha conseguido pasar es la gente que tiene más recursos, aquellos que han podido pagar a un contrabandista que les lleva por los bosques. Hablabas de $3.000. $3.000 es lo que cuesta el viaje hasta Bielorrusia. A partir de ahí te lanzan la frontera y si tú tienes más recursos, pues puedes contratar a un contrabandista que te lleva a través de los bosques. Pero la gente que normalmente que acaba siendo detenida en Polonia, internada en un campo de refugiados al cual las autoridades polacas no permiten acceso a la prensa, pues son gente que pues no ha podido pagar esas cantidades astronómicas de 9.000, 10.000 euros que les permitirían ya entrar en Europa, ir a otro país en el cual pedir el estatus de refugiado, que tendría más posibilidades. Marc Marginedas, corresponsal del periódico Marc, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Si uno se fija en el mapa de la Unión Europea, Bielorrusia no solo tiene una frontera amplísima con Polonia, la tiene también con Lituania y con Letonia, que son dos de los países bálticos que además son frontera exterior de la Unión Europea. Pero Lukashenko guía a miles de migrantes solo a ese punto concreto de la frontera con Polonia, a un punto exacto. En vez de lanzar a los inmigrantes a fronteras probablemente mucho más porosas y menos, defendidas como son la de Letonia o Lituania, los manda a un punto exacto de la frontera con Polonia. ¿Por qué? Daniel Gil, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Daniel Gil es analista de Political Room, es politólogo de la Universidad Complutense. ¿Por qué exactamente a ese punto?
Bueno, como has dicho, efectivamente, el gobierno bielorruso tiene múltiples opciones si quiere trasladar inmigrantes desde sus fronteras hasta las fronteras europeas, pero elige precisamente hacerlo en un punto concreto, cercano a la ciudad polaca de Kuznica. Y el motivo por el que lo hace es porque si tenemos ubicado en la cabeza un mapa de Europa, vemos que desde la región rusa de Kaliningrado hasta Bielorrusia hay una franja de 90 kilómetros que es territorio europeo. Déjame describirlo un segundo por si hay algún oyente que no tiene. Digamos que es un punto en el que entre Kaliningrado y Bielorrusia hacen un sándwich a la Unión Europea. Digamos, el territorio ruso arriba, el territorio bielorruso abajo, y ahí en medio queda un territorio que es Unión Europea y que es un punto estrechísimo. Eso es, efectivamente. Como bien indicas, es territorio europeo que está en medio de Kaliningrado y de Bielorrusia. Es una franja que se extiende aproximadamente unos 90 kilómetros y que es conocida como el corredor Suwałki o la brecha Suwałki. Este es un punto estratégico fundamental y el motivo por el que Bielorrusia envía a estos inmigrantes por aquí es porque, de nuevo, si vemos el mapa nos damos cuenta rápidamente que este punto, este corredor Suwałki, es el único punto de paso terrestre desde los estados bálticos hacia el resto de Europa. Es decir, es el único punto terrestre que comunica a los países bálticos con el resto de Europa y, por tanto, de la OTAN. Por lo que, si se controlara por parte de Rusia, por ejemplo, cerraría evidentemente la posibilidad de suministros y refuerzos para los países bálticos. Daniel, ¿qué papel está jugando Rusia en esto? ¿Todo esto está orquestado por Rusia? Bueno, realmente es complicado saber hasta qué punto tiene Rusia influencia. Esto ha sido una idea de Lukashenko que Putin ha decidido apoyar, ha sido idea directamente de Putin. En los detalles se pierde realmente y es lógico preguntarse hasta qué punto Lukashenko es autónomo. Lo que sí es evidente por lo que estamos viendo es que Lukashenko cada vez más se ha ido evidentemente después de las sanciones alejando de la Unión Europea y por tanto estrechándose más hacia Rusia. Así que no podemos calificar a Lukashenko y a Bielorrusia como un actor verdaderamente autónomo y sería imposible imaginar una maniobra de este tipo sin al menos la connivencia de Rusia. Daniel Gil, politólogo de la Complutense, analista de Political Room, muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Ser Más Madrid 104.3. Tu pareja y tú teníais una crisis y decidisteis divorciaros. Y entonces empezaron los problemas de verdad. En El Defensor del Divorciado te ofrecen la mejor defensa a un coste que puedas asumir. Con un equipo de abogados, psicólogos, detectives y peritos siempre a tu lado. El Defensor del Divorciado. Confíanos tu divorcio. Visítanos en defensordeldivorciado.org. Hoy os contamos el curioso caso de Estamos abiertos pero cerrados y Estamos cerrados pero abiertos. Sí, estamos haciendo muchos cambios que nos llevan a tener locales cerrados, pero es que también tenemos otros que ya han abierto, como por ejemplo Juancho's Barbecue y sus increíbles hamburguesas. Ven al Mercado San Antón porque, aunque parezca increíble, seguimos abiertos. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.es. Entonces voy a ponerte una música y dime de qué podríais, por ejemplo, estar hablando. Los podrás escuchar en muchos sitios. Mira que muchas veces me han querido dar una sorpresa y siempre sé quién va a salir. Pero ¿este programa qué es? ¿Qué magia es esta? ¡Qué fuerte, Mara! Podríamos estar hablando, sobre todo, del amor. Es la primera vez que lo digo. Es que me has dejado perpleja. Es muy fuerte, ¿eh? Pero nunca como los escucharás aquí. ¿Tú te sientes querida, Yolanda Ramos, querida por la gente, mucho, por el público? Ahora sí, he pasado épocas en las que... Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro, la evolución de la radio de madrugada, con Mara Torres. Cadena Ser. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Abrimos el faro a las letras del abecedario y arrancamos con la O.
Si yo digo oh, ¿a ti qué se te ocurre? Oh my God. Oh well, oh well. María de la Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche organizamos un faro con la letra O. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Una fake news se propaga 6 veces más rápida que una noticia real. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángeles Barceló. De la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan a esta hora, a hora 25, los oyentes de Carrusel Deportivo. España ha ganado en Grecia y nos vale, por lo tanto, Manu, un empate ahora para conseguir ya plaza en el Mundial de Qatar. Hola, Aimar, ¿qué tal? ¿Estamos happy todos? Todos happy, como Luis Enrique. Anoche Luis Enrique estaba happy, como dijo él, y hoy estamos todos happy porque además de la victoria de España, que ha ganado con un gol de Sarabia de penalti, antes de ese partido, Suecia, que era la líder del grupo y la principal rival de España, ha perdido contra Georgia 2-0. Así que la derrota de Suecia y la victoria de España hace que dependamos de nosotros, e incluso un empate en Sevilla el domingo nos vale para ir directamente al Mundial de Qatar. A ver qué dice Luis Enrique, ahora analizamos el partido. Lo contamos en el larguero y media. Hasta ahora, Manu. Hasta ahora, chao. Empezamos a cerrar este jueves 11 de noviembre, Marina Fernández. Con una resolución del Partido Comunista de China, del Pleno de su Comité Central, que viene a garantizarle a Xi Jinping la presidencia al menos hasta el 2027, para el que sería su tercer mandato. Falta que lo decida el 20 Congreso del partido, dentro de un año, pero se da por confirmado con este documento que lo eleva al nivel de Mao y lo protege de críticas en el futuro de posibles rivales o sucesores. Es la tercera vez, nada más, en 100 años, que el Partido Comunista aprueba una resolución como esta. Hablaba usted de igualdad, de víctimas de violencia, de acoso juvenil. Con los abusos a la menor a la que la señora Oltra no protegió, ustedes se callan. A ver si de la aquelarre feminista del fin de semana se habla de esto. Así se ha referido la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia en pleno al acto de este fin de semana en Valencia, en el que se van a reunir Yolanda Díaz, Ada Colau o Mónica Oltra, entre otras políticas. Aquelarre feminista que María José Catalá ha mezclado con la condena a 5 años de cárcel del exmarido de Oltra por abusar de una menor del centro en el que trabajaba como monitor. Y mañana no vengo, Aimar. Venga, hombre. No vengo, he encontrado a quien haga el trabajo por mí. Mira, se llama María. Que puede resumir textos existentes y crear nuevos textos a partir de titulares o palabras, y por tanto sitúa la lengua española la tercera del mundo de que disponen lo que llamamos modelos masivos de acceso abierto después del inglés y del mandarín. María, con la I y la E en mayúsculas, por inteligencia artificial, es eso mismo, la primera inteligencia artificial experta en comprender y escribir español. La han presentado hoy la Biblioteca Nacional y el Centro Nacional de Supercomputación. No sé si habla, seguro que pronto va a hablar y yo creo que os vais a llevar bien. Yo no abriría esa puerta por si acaso, ¿eh? Los viernes que venga María. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues como los últimos días, ropa de abrigo para primeras horas de la mañana, más frescos durante la tarde porque el ambiente será suave. Mañana primeras horas, ambiente más frío que hoy, cada vez más heladas en el interior. Y no estaría de más, ya que todos tenemos una mascarilla, usarla en los momentos de más tráfico porque la concentración de contaminantes sigue y seguirá aumentando los próximos días. Y en lo que respecta al Mediterráneo, no se ha calmado todavía la borrasca Blas, ahora mismo afecta sobre todo al sur de Baleares. Todavía quedan unas 24 horas más de actividad, pero cada vez va a menos. Oye, Carbó, y mañana en la provincia de Jaén, porque nosotros estamos mañana en Baeza, haciendo hora 25 desde Baeza. ¿A qué hora llegáis, por cierto? Llegamos a media mañana, ¿no? Sí. Vale, pues si llegáis muy pronto, algo de frío va a hacer, una mínima de unos 7 o 8 grados, pero no os preocupéis por la lluvia y además ahí la contaminación no es tan elevada como en Madrid. Vale. Carbó, hasta mañana. Adiós. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto
Es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Y a ti se puede saber qué te pasa? Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres. Ay, críalos para esto. Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11. Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pablo, he oído en las noticias que han anulado el impuesto de plusvalías, el que hemos recurrido. Ya, igual ahora nos tienen que devolver el dinero. Pero no sé qué tendríamos que hacer. Necesitamos un abogado. Vamos a hacernos de Legalitas, que además se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido 72.050. Serie 25. Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Hora 25. Aimar Bretos. Si han estado escuchando Carrusel, sepan que la principal noticia política de hoy es que Enrique Arnaldo ya es prácticamente magistrado del Tribunal Constitucional, a pesar de la mochila enormemente tóxica que arrastra de su pasado. Pero el PP lo propuso y PSOE y Unidas Podemos han votado a favor, entendiendo que si hacían cualquier otra cosa se iba a desbaratar el acuerdo al que por fin se había llegado con el PP para renovar todas las altas instituciones, salvo el Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, aprobado ya por el Congreso, avalado también por los propios magistrados del Constitucional, esta noche surge una pregunta sobre Arnaldo y es ¿por qué el PP se ha empeñado? Se ha empeñado en Arnaldo a pesar de las evidencias de todo tipo que hemos ido conociendo de que no es un candidato idóneo ni de lejos por su pasado. Les venimos contando desde el inicio de Hora 25 que la relación de Pablo Casado y Enrique Arnaldo viene de lejos, por lo menos desde 2005. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque en ese año es cuando Pablo Casado, que llevaba desde el 99 estudiando Derecho en ICADE sin conseguir sacarse todas las asignaturas, ese año se cambia de universidad. Pasa de ICADE al Centro de Estudios Cardenal Cisneros, que es un centro adscrito a la Complutense. En ese centro, de repente, Casado, justo en los meses en los que empieza su carrera política, empieza a despegar, Pablo Casado consigue aprobar 12 asignaturas en 4 meses, que es un exitazo académico, notorio. 12 asignaturas en 4 meses. Meses antes de que pasara eso, cuando Casado salta de ICADE a la Cardenal Cisneros, ¿quién acompaña a Casado al despacho del director de la Cardenal Cisneros para presentárselo? Pues efectivamente, Enrique Arnaldo. Él, junto a otro catedrático que ya está muerto, llevó a Casado en 2005 al despacho del director de la Cardenal Cisneros, que es el centro en el que Casado terminaría aprobando la carrera a un ritmo notable. 12 asignaturas en 4 meses. ¿Cómo sabemos que fue Arnaldo quien acompañó a Casado al despacho del director del centro y se lo presentó? Porque nos lo ha confirmado esta misma tarde a la cadena SER el entonces director de la Cardenal Cisneros, Alberto Pérez Vargas. Punto por punto, nos lo ha confirmado todo. Llegados hasta aquí es importante aclarar que sepamos irregularidad no hay ninguna. O sea, nadie dice que Casado consiguiera aprobar esas asignaturas de repente de golpe por la mediación de Arnaldo. Nadie está diciendo eso. Pero traemos este episodio al presente porque es significativo, muy significativo de la relación que había hace ya casi 2 décadas entre Arnaldo y Casado y de cómo la política, la universidad, determinados círculos de influencia, cuando se cuidan bien, cuando uno se sabe mover bien ahí, pues igual termina uno con un sillón en el Tribunal Constitucional para 9 años, ni más ni menos. Jesús Maraña. Sí, al relatar este detalle, este dato, claro, empezabas por la pregunta, ¿no? ¿Por qué el PP ha mantenido la candidatura, el nombre de Enrique Arnaldo? Y es una pregunta que desgraciadamente no está respondida, ¿no? Claro, es obvio que muchas, o por lo menos algunas, las principales cuestiones que han ido apareciendo en estas semanas sobre el currículum, sobre la biografía de Arnaldo, debían ser conocidas en el PP, o por lo menos
por una serie de dirigentes del PP. No cabe la duda de que no se conociera esa relación o esa complicidad. El conocimiento del responsable de justicia en el PP, Enrique López, y Arnaldo, es conocido también. Y la influencia y el peso que tiene López en este ámbito dentro del PP y respecto a Casado. Pero claro, es verdad que todos los focos en los últimos días han sido puestos en quienes aceptan esa candidatura, que en este caso han sido PSOE y Unidas Podemos. No tanto, porque ha habido menos oportunidades además. Hace ya días que no, al menos yo no he visto a Casado en ninguna comparecencia pública en la que se le haya podido preguntar por un asunto tan candente como este, además de otros, ¿no?, de carácter interno en el PP, pues es que no tenemos esa explicación, ¿no? Por lo tanto, hay hipótesis que tenga que ver con la ligazón directa de Arnaldo y Pablo Casado en esa coyuntura académica de Pablo Casado, pues estaría bien que se explicara, ¿no?, qué conocimiento directo hay o qué relación hubo. Y luego están las cuestiones que tienen que ver con lo que está pendiente de negociación de los órganos constitucionales, si es verdad o no que aceptando trágala, por decirlo así, que así lo han denominado incluso algunos miembros de PSOE o de Unidas Podemos, siempre aludiendo a una especie de bien mayor, que es que no permaneciera el bloqueo absoluto de la renovación de esos órganos, pues sí vamos a ver en próximas fechas la renovación del Poder Judicial, etcétera. ¿Eso elimina o suaviza la herida que a mi juicio deja en el crédito del Tribunal Constitucional y de otros órganos? Pues desgraciadamente creo que no. Lucía, ¿por qué el PP se ha empeñado en Arnaldo? Y ha mantenido a Arnaldo hasta el final, hasta que lo ha conseguido, vaya. Es que no veo por qué tenía que quitarlo, si es que le puso. Es decir, este es un acuerdo, ese es un acuerdo que cuando se sentaron en la mesa establecieron que no habría vetos. Por tanto, ya está. Es decir, si no puedes vetar al candidato por cualquier cosa, pues no, o sea, no, todo esto que se está viendo, que puede resultar escandaloso a ojos de mucha gente, y es normal que resulte escandaloso, yo no digo que no, pero el Partido Popular lo sabía de sobra, ¿no? ¿O no va a saber el Partido Popular, o no va a saber Casado que le acompañó a Enrique Arnaldo al despacho, o no va a saber lo que hacía, o no va a saber sus relaciones con FAE, su vinculación con el Partido Popular? Por otro lado, oye, aquí hemos tenido un presidente del Constitucional que era militante del Partido Popular, y tenemos una fiscal general del Estado que era ministra de Justicia. Quiero decirte que las vinculaciones con los partidos no son un hecho objetivo. Pero no es eso lo más importante de este caso. Bien. Digo que ese elemento no es un elemento suficiente como para decir que Enrique Arnaldo es distinto del resto de los magistrados que se han elegido. Evidentemente, si este asunto está siendo escandaloso por parte de una parte de la opinión pública, yo creo que hay otra parte de la opinión pública que ha desconectado de esto. Francamente lo digo. Si ha sido escandaloso es porque los partidos políticos no han cumplido el compromiso de imparcialidad y de elegir candidatos imparciales al margen y para buscar lo que ellos dicen de despolitización de la justicia. Esto, evidentemente, en este acuerdo de renovación del Tribunal Constitucional, esto no ha sucedido. Y esto es lo cuestionable. Y además, este asunto ha sido aceptado por partidos que han cuestionado ese sistema, ¿no? Los gritos de si se puede del partido Vox y Ciudadanos hoy en el Congreso, pues es una cosa muy, muy cruel y muy, muy venenosa, porque realmente, claro, el partido Podemos hizo gala de la búsqueda de una regeneración, igual que Ciudadanos, y a la hora de la verdad, realmente lo que ha hecho el Partido Unidas Podemos es colocar un magistrado, ¿no?, un juez de instrucción cercano a Izquierda Unida, y aceptar a Enrique Arnaldo, ¿no? Y lo que no cabe es quejarse en plan de yo no quería. Oiga, esto no es un juego. Es decir, usted, si no quería usted, pues no haberlo aceptado, no haber Insisto, votado. Lucía, en que el caso Arnaldo se aleja bastante de todo el asunto de lo que es exclusivamente la politización o ideologización. Claro, por supuesto. Lo que digo es que
este es un acuerdo que han aceptado, ¿vale? Y entonces en la responsabilidad de aceptarlo está asumir todo esto, porque si el Tribunal Constitucional, los magistrados, aparte de uno, ¿no? Creo que ha votado en contra de todos, ha decidido que Enrique Arnaldo es idóneo, y el Congreso mayoritariamente ha decidido que Enrique Arnaldo es idóneo, pues es muy difícil. O sea, tú puedes cuestionarlo, pero desde el punto de vista de los hechos y de que es idóneo, pues es que las instituciones lo han declarado idóneo. Que esto es un baldón de desprestigio para las instituciones, uno más, Zarzalejos, uno más, ¿cómo lo ves, no es el Zarzalejos? único, uno más. Bueno, yo creo que el Partido Popular se ha pegado un tiro en el pie, y que si esta es una victoria, pues es una victoria pírrica, porque la trayectoria futura del Tribunal Constitucional va a estar marcada por la sospecha de parcialidad de al menos este señor. Pero además de eso, creo que no estaba escrito en ningún sitio, ni era un mal menor, sino que creo que es un mal mayor, aceptara críticamente, es decir, sin los llamados vetos por parte de los que también aceptan este planteamiento. Así que me parece que unos y otros han estado mal. Mira, en otros países donde se eligen también magistrados, por ejemplo en los Estados Unidos, para el Tribunal Supremo y que son vitalicios, están sometidos a una doble investigación. Primero por el proponente, que es el presidente de los Estados Unidos, y luego por las cámaras. Y es una larga tramitación de investigación de todos los aspectos. Aquí no. Aquí las comparecencias que han tenido con voto ponderado, pues bueno, respondían al acuerdo y estaban prefijadas. A mí me parece que lo que esto demuestra es una falta de autenticidad del sistema democrático por parte de los partidos políticos principales. Podemos decir, ¿tiene más responsabilidad el Partido Popular porque ha propuesto a este señor? Sí. ¿Tienen responsabilidad los que la han aceptado? También, en menor medida, puede ser que también. Pero es que el conjunto de los cuatro plantean problemas. Desde luego, Arnaldo, clarísimamente, al margen de su competencia profesional, que no es cuestión de negar. Concepción Espejel, aparte de que fue recusada en un debate digamos, muy duro dentro de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para apartarla del conocimiento de un caso de corrupción de Gürtel que afectaba al Partido Popular, ha sido también vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Sáez ha sido también propuesto en su momento como vocal del Consejo General del Poder Judicial por Izquierda Unida, y finalmente Inmaculada Montalbán ha sido no solo condecorada por la Junta de Andalucía cuando el presidente era Griñán, sino que además también ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancias y a propuesta del PSOE. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que son profesionales que de una manera o de otra su carrera la han desarrollado de la mano y bajo el amparo, la protección de partidos políticos. Bueno, yo creo que esta concepción es la que debería quedar absolutamente destruida. ¿Por qué? Porque no solamente esto va a quedar, digamos, estigmatizado el Tribunal Constitucional, estigmatiza también al Congreso de los Diputados. No hay que olvidar que 100 diputados se han ido de la Cámara y no han participado en la votación, 100 de 350. Jesús Maraña. Sí, y esto, perdona un momento, y quiero decir otra cosa que me parece que también es muy importante. Los propios partidos quedan tocados en su credibilidad. Sí, no, yo me gustaría insistir en que aunque sea esas ligazones, digamos, ideológicas de otros nombres, de otros futuros magistrados, me parece que hay unas diferencias muy importantes en lo que es el caso de Enrique Arnaldo, insisto en ello, porque además me parece que uno de los perjuicios que tiene esto es que efectivamente difumina o deja o relativiza otros inconvenientes de otros candidatos, porque ya todo el foco está en este señor. Pero es que hay motivos, porque que yo sepa, de ninguno de los ejemplos que estamos hablando ha sido, por ir a otro dato más de los que no hemos mencionado,
en una sentencia de la Audiencia Nacional de hace un año, donde expresamente y literalmente se dijera que este señor había burlado la ley de administraciones públicas al ejercer como instructor y como decisor de un expediente disciplinario. Porque como ha compatibilizado tantas cosas este señor, pues también compaginó la presidencia del Tribunal del Deporte, del Tribunal Administrativo del Deporte, y su función y su ejercicio como letrado. Es decir, y por decir otras cosas... Y cobró es que ha cobrado de dos instituciones, pero a eso me una refiero, pública y otra privada. Que yo sepa al menos, ninguno de los otros nombres que estamos mencionando tiene esos rasgos en su biografía. Por eso me parece que hay una diferencia importante. Y segundo, cuando hablábamos, y citaba Zarzalejos con buen criterio, que hay otros ejemplos que se pueden discutir los sistemas, los modelos, los formatos, pero que efectivamente hay nombramientos, digamos, a dedo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay unos filtros y unos controles y unos exámenes para que pasen pues lo que es el filtro de legitimación, de idoneidad, etcétera, muy serios. Bueno, yo creo que aquí vivimos una escena en el Congreso que fue ese interrogatorio de 17 preguntas que le hizo el diputado Don Elorza a este señor, que cualquiera que lo escuchara o se moleste en escucharlo, el problema no es que no hubiera posibilidad de hacer esas preguntas y de elevar esas sospechas y esos datos. El problema es que no sirviera de nada, más al contrario, ¿no? Que encima parezca que alguien se ha saltado las normas, ¿no? Y insisto en una cosa, que a pesar de todo eso, me parece preocupante que se pierda la perspectiva de quién establece el sostenella y no enmendalla. Es decir, ¿quién lo propone? Yo lo que me pregunto también, es importante, Jesús, porque es un desprecio a las instituciones muy serio. Después de todo eso que se ha contado y que habéis contado aquí en la serie y en otros medios, después de todo eso que habéis contado, lo que yo me pregunto es cómo es posible que no haya habido controles en todas esas administraciones que le han pagado. ¿Cómo es posible que él haya podido burlar la ley sin que nadie le haya pedido cuenta? Lucía, eso es así, es que esto, pero lo que es inaudito es que además llegue al Tribunal Constitucional. Claro, pero Jesús, es que si le dejan hacer eso, pues naturalmente que puede llegar al Constitucional. ¿Por qué no? Si no le han puesto ninguna sanción. Pero vamos a ver, si a una persona se le deja hacer todo eso y pasa por la vida sin ningún control y hace lo que quiera y cobra, como decís, de forma incompatible, y las instituciones correspondientes se lo permiten, Lucía, se le deja se le ha permitido. La implicación de este señor respecto al caso Matas tuvo una imputación y se le levantó por distintos motivos. Unas cosas habrían prescrito y todo no se podían probar. Pero estuvo imputado. No me refiero a eso, No es que se haya hecho la vista gorda porque sí. En muchas cosas. En todo caso, es que no conozco ningún caso de alguien con tantas implicaciones de este tipo, insisto, que sea propuesto y llegue al Tribunal Constitucional. Bueno, hemos tenido en el Consejo General del Poder Judicial un juez delincuente. Hombre, condenado. Estevil. O sea, quiero decirte que muchas veces los controles, efectivamente, que deberían existir, pues fallan. Pero aquí hay un problema de concepción, de autenticidad de la democracia, vuelvo a repetir. Tanto el que la propone como el que finalmente vota, y ya sé, Jesús, que hay una gradación de responsabilidad y que no es la misma la que pueda tener el Partido Popular que propone con Podemos y PSOE que los votan, ya lo sé, son gradaciones de responsabilidad diferente, pero los que han votado también, o sea, Arnaldo es magistrado no solamente por los votos del Partido Popular, sino del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Y eso sin duda es así sin ninguna duda. Claro. Y por lo tanto, el problema es lo que tenemos de autenticidad del sistema. Este es el problema. Ahora, no podemos reducirlo a quién tiene más culpa, menos culpa. Unos tienen más, otros tienen menos, pero lo cierto es que se ha contaminado el Tribunal Constitucional. Exclusivamente al modelo, al formato, sino a cómo se utiliza y cómo lo utilizan algunos muy especialmente. Bueno, sí, pero al final todos entran, todos entran en el mismo saco, porque todos al final participan como coautores, como cómplices o como, en fin, inductores. Me da exactamente igual, porque al final tienen un cierto grado de participación con mayor o con menor responsabilidad, pero no tienen
la actitud de decir, bueno, pues por aquí no se pasa, porque no es cierto además que esto sea el mal menor. Esto no, este es el mal mayor. Pero yo dejo una pregunta en el aire nada más, Zarzalejos. Estamos de acuerdo porque no hay tiempo para responderla. En estos días hemos escuchado permanentemente los emplazamientos y en la necesidad de informarnos sobre cuántos díscolos iba a haber en las filas del PSOE y Unidas Podemos. Desgraciadamente no he escuchado tantas preguntas sobre cuántos podía haber en las filas del PP, que democráticamente debería haberlos. Y 25. Joaquín Estefanía. El patrón oro del estado de bienestar. La sanidad pública es el patrón oro del estado de bienestar. Por delante de la educación, los cuidados, las pensiones, el seguro de desempleo o la negociación colectiva. La salud es lo primero. Sin ella, lo demás funciona peor o simplemente no funciona. Las listas de espera en la sanidad pública están matando al sistema. Eternas listas de espera para ver al especialista, para hacerse las pruebas diagnósticas o para operarse. Se necesita un plan especial y muy urgente para limitar esas esperas que angustian a los ciudadanos, basado en la utilización de todos los recursos públicos de manera intensiva. ¿No es esto precisamente lo que estamos viendo en algunas comunidades autónomas que limitan esos recursos haciendo demagogia con los impuestos? Empezando por los centros de salud primaria, muchas veces colapsados, y de su servicio de urgencia para los fines de semana y para las noches, en ocasiones cerrados.